Lo adelantábamos como uno de los temas. En los últimos días, la actriz Florencia Peña sufrió ataques misóginos por parte de diputados de Juntos por el Cambio, que luego se replicó fuertemente en las redes sociales, pero también en algunos medios, Ariel. Así es, no vale cualquier cosa, no tendría que valer cualquier cosa. Esto en función de aquellos que lo dicen y también aquellos que permiten decirlo, aquellos que como conductores o simplemente como parte de paneles escuchan frases como la que se han escuchado por estas horas. Decía en la apertura y amplío, en la lista de aquellos que estuvieron en la Quinta de Olivos, hay hombres, hay mujeres, hay actores, hay actrices, está Florencia Peña y todo quedó puntualizado en ella, en las típicas frases machistas, sonzas, porque además de machismo esto requiere también una baja intelectualidad para instalar algo que no se sabe bien cuál era el objetivo de instalarlo. O capaz que algunos sí saben cuál es el objetivo, Sí. ¿no? Pero me quedo con esto que dijiste, Ariel, esto de que no debería valer todo, no debería ser todo igual, ¿no? Pero en este aspecto, lamentablemente, ella sufrió este ataque misógino y a propósito de esto hay una nota. ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días, 7 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos, cada una por alguna razón? La actriz Florencia Peña fue blanco de descalificación por ser mujer. Se la vinculó a una fake news con eje en su sexualidad. En los últimos días se difundieron varios nombres de mujeres que visitaron la Quinta de Olivos por diversas razones durante 2020, cuando regía el aislamiento por la pandemia. A todas se las vinculó con visitas sexuales. Peña, una de las más hostigadas en Twitter, explicó que le había pedido una audiencia a Alberto Fernández para expresarle su preocupación por la crisis de la comunidad artística afectada por la pandemia. No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas personas en ese momento, como fueron tantos y tantas. Otra vez las redes y los medios con mensajes irrespetuosos y misóginos. Espacios televisivos con invitados políticos y, peor aún, precandidatos que hablan de escándalo sexual. Bueno, se sabe que las redes sociales son tierra de nadie, ¿no? Gran parte de todo este machismo se vuelca por las redes sociales, pero otra cosa es en boca de líderes políticos y más que nada, por supuesto, de diputados en años en donde se trabaja fuertemente y el mensaje de las organizaciones que defienden de los derechos de las mujeres apuntan a erradicar la violencia de género. Para eso está, por ejemplo, la ley Micaela. Entonces, en un año electoral podemos preguntarnos qué impacto tiene esto en la política y qué pasa con aquellos, no solo los que callan, sino también los que reivindican todo lo que se ha dicho. Para eso está Nicolás Fiorentino. Sí, Feli, lo que vimos recién demuestra que es un tema que lógicamente trasciende la política, más allá de que los protagonistas sean en este caso un precandidato y otro diputado, que es el diputado Waldo Wolf, que también participó, digamos, de esta... Iba a hablar de humor, pero la verdad que de humor tuvo muy poco. Lo que pasó en redes sociales. Lo que sí pasó, para darle un enfoque político, es que lógicamente los aliados del PRO, en plena campaña que surja esto, están muy, pero muy enojados. Algo que pasa también y que para mí tiene algo de sentido, y es que de alguna manera terminaron facilitándole las cosas al gobierno. O sea, le arruinaron muchos días y muchas horas a un montón de mujeres, pero él terminó facilitando las cosas al gobierno, sí, porque el gobierno hay explicaciones que claramente debe. Las presencias de personas en horarios nocturnos, en fechas celebratorias, como el cumpleaños del propio presidente o de su pareja Fabiola Yáñez, lo que pasa también ahí es que cuando el foco se pone en esto, se pone en otra cosa, se pone en la presencia de mujeres, se pone con fotos sexualizadas, etcétera, lógicamente se corre el eje, le facilita eso, ahora, le evitan las explicaciones ahora vamos a seguir con y ese tema, vienen por Nico. este lado. Déjame que recibo a la diputada Gabriela Cerruti, que está pidiendo la separación del diputado Fernández Iglesias de su banca. Recordemos que Iglesias además es nuevamente candidato, precandidato debería decir. Gabriela Cerruti, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que acaba de decir el colega periodista, digamos. A mí me parece, formo parte de un gobierno que defiende los derechos de la mujer
y que trabaja fuertemente en contra de la violencia de género, con lo cual no creo que ningún episodio en el cual lo que termine sucediendo fácticamente, de verdad, es que hay un hecho de violencia ejercido contra una cantidad de mujeres, que hoy personificamos en Florencia Peña, pero que de parte del diputado Fernando Iglesias es lo habitual, sea considerado por el gobierno como algo que lo termina beneficiando, digamos. No, yo no creo que podamos hacer esa lectura. La verdad es que lo que siento y lo que me parece es que lo que finalmente termina sucediendo con este episodio es que algo que viene haciendo Fernando Iglesias en los últimos años sin parar en la Cámara de Diputados, Fernando Iglesias, el diputado Wolf y otra cantidad de diputados, pero ellos dos muy fuertemente, es ejercer algo que no es simplemente machismo, es el principio de la violencia de género. A las mujeres que terminan matando, primero les dicen puta, después les dicen loca y después la terminan matando, ¿no? La violencia de género es una escala, se va personificando en diferentes escalas, pero tiene una raíz que tiene que ver con poner a la mujer siempre en ese lugar. Y la verdad es que lo que hace Fernando Iglesias con esto, y no son chistes, y no es humor, y no hay manera de llamarlo de otra manera que violencia de género y violencia machista y violencia psicológica, ¿no? Digamos. Entonces, a mí me parece que ya tenemos que decir basta. Porque la verdad es que, ¿sabes qué? También que siento que la sociedad ha avanzado más que las instituciones políticas y el periodismo. Yo no sé si en una charla de amigos te permiten decir las barbaridades que dijo Fernando Iglesias en los programas de televisión de este año o en las redes, digamos, ¿no? Entonces, las instituciones tenemos que poder decir basta, y es violencia machista, es violencia política, es violencia de género, y por eso hoy presentamos con otra cantidad de diputadas y de diputados también del Frente de Todos, acompaña la diputada Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, y otra cantidad de diputados y diputadas, el pedido de expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara de Diputados. Queremos que la Cámara se reúna y trate su pedido de expulsión. Y le pedimos a Horacio Rodríguez Larreta que piense si de verdad quiere que en la ciudad de Buenos Aires lo represente este personaje nefasto. Bueno, ha habido reivindicaciones, ¿no? Cuando le preguntaron a Vidal, por ejemplo, por estas figuras, las reivindicó. No ha habido voces en la oposición repudiando estos dichos. Claramente es violencia porque además también hubo visitas de productores o de actores, ¿no? Hombres, y de eso no se habla. Brandon incluso está entre los visitantes. Digo, a ver, la residencia de Olivos es el lugar donde vive el presidente de la Nación y además en pandemia el lugar donde vive y trabaja. Digo, si queremos hablar de qué sucede en la residencia de Olivos, digo, desde hace muchísimos años, digo, yo he escrito un libro sobre qué sucedía en la residencia de Olivos en los 90 cuando vivía allí Carlos Menem. Digo, he escrito un libro sobre qué sucedía en la residencia de Olivos cuando vivía Mauricio Macri, porque digo, nadie habla de los partidos de fútbol, las visitas, digo, a nadie se le ocurría que porque Mariana Fabiani iba a la residencia de Olivos todo el tiempo, esto era porque iba a tener algo con el presidente. No se les ocurría, porque el presidente vivía allí con su esposa, bueno, el presidente también vive allí con su esposa. Entonces, ¿por qué se supone que podemos permitirnos decir cualquier cosa sobre el presidente y su esposa y la residencia de Olivos en este momento? Y todo el mundo se cayó la boca de la manera en que se cayó la boca, cuando no solo iban visitas privadas y jugaban al fútbol todos los días y al padre en la residencia de Olivos con Macri, sino que además iban jueces, iban fiscales, iban los servicios de inteligencia, digo, no, pero bueno, ese es un tema que yo no quiero que se mezcle con este otro tema, lo traigo a raíz de que decían, bueno, se cambió el eje del tema, no, digo, el tema de quién va y quién no va a la residencia de Olivos es un tema. El otro tema es que claramente este es un episodio de violencia muy fuerte y que lo viene ejerciendo sistemáticamente. La primera denuncia que yo presenté contra Fernando Iglesias en julio del año pasado fue cuando tuvo un ataque semejante contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una de esas marchas anticuarentenas y antivacunas que él encabezaba, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ya es momento de que esto definitivamente... Fernando Iglesias participó del dictado de la ley Micaela en el Congreso. Bueno, la ley Micaela prohíbe que se hagan este tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser consecuentes con lo que planteamos y que también María Eugenia Vidal, tal como vos decías recién, a mí no me llama la atención. Digo, me da pena, porque siempre me da pena que haya mujeres que todavía no logren salir del patriarcado de su cabeza y del machismo de su cabeza, pero María Eugenia Vidal es una mujer que ha ido en contra de todos los avances del feminismo en los últimos años. Se opuso a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, se opuso a la ley de cupo travesti trans, se opuso a todos los avances que dimos como Gaby, te interrumpo un minuto porque tenemos poquito tiempo y Nicolás Fiorentino te quiere hacer una consulta más. Sí, Nicolás, decime. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Primero una breve aclaración con lo que decía yo de beneficio o de algún tipo de salir bien parado. Lo decía muy estrictamente en términos electorales, podemos no coincidir o no coincidir, no lógicamente en términos personales. La pregunta respecto al proyecto de resolución es para que Fernando Iglesias sea expulsado de la Cámara.
Exacto, el artículo 66 de la Constitución Nacional dice que la Cámara de Diputados, con la mayoría de los 2/3 de sus miembros, puede, por alguna de estas razones, porque por el comportamiento que tenga un diputado fuera de sus funciones, incluso no habla solamente de lo que sucede en el recinto, que ahí tenemos otros mecanismos tipo cuestión de privilegio, puede pedir una sanción disciplinaria que puede ser una corrección, una suspensión o una exclusión. Nosotros estamos pidiendo que analice esto la Cámara, obviamente, pero lo que queremos es que sea la expulsión, porque sentimos que hay que poner un límite y un parate para que esto deje de suceder en la política. Gracias, Gabriela Cerruti. Gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Vamos a hablar seguramente de esto, Nico, más adelante también, ¿no? Porque es un pedido que vamos a ver en qué deriva. De hecho, tenemos para verlo, trajimos marcado el pedido de resolución que se presentó en el día de hoy. Tiene 2 o 3 puntos bastante interesantes que podemos desarrollar, porque primero lo que muestra es que la presencia de, digamos, que esta actitud de Fernando Iglesias está lejos de ser un hecho aislado. Ahí lo podemos ver, fíjate que dice la medida de corrección disciplinaria en virtud de lo establecido artículo 66, en razón de sus manifestaciones públicas instando a la violencia y al odio hacia las mujeres y sus acusaciones basadas en suposiciones que poseen un alto contenido de violencia de género. Recordemos que lo que dijo Iglesias es que a partir de la presencia de estas mujeres en la Quinta de Olivos, independientemente de cuál sea la razón de su presencia, él habló de un escándalo sexual, algo que no solo no hay ninguna prueba para sostenerlo, sino que no parte de ningún otro lugar que no sea un prejuicio y una lectura de género. Pero bueno, ahí tenemos el proyecto, son varios los puntos, pero ahí está bastante desarrollado otras cosas que hizo Fernando Iglesias, como por ejemplo cuando discutiendo con Victoria Tolosa Paz dijo que le costaba discutir con ella porque era mujer, ¿te acordás? Le cuesta comprender a Fernando Iglesias que las mujeres pueden dedicarse a la política, tener ideas, pensar, discutir, etcétera. Vamos a la pausa, tenemos más información enseguida.